Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Leo: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender que tú eres justo y santo y nos has hablado. Y nosotros debemos prestarte atención. Y nosotros debemos oír tu voz y obedecerte. Que tu Espíritu Santo hoy nos ayude a conocerte, a comprender que tú eres Dios y que tú das una gran salvación al creer en Jesús como Señor y Salvador. Oh, bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de Hebreos 1 al 2 lo vamos a complementar con otro pasaje que es 1 Timoteo 4. Lo vamos a buscar en un momento. Pero vamos a ver Hebreos 1 al 2 primero. El título del mensaje que vamos a predicar es El sermón como elemento del culto de adoración. El sermón o el mensaje de la palabra como elemento del culto de adoración. Nosotros hemos estado viendo cuáles son esos elementos que Dios espera que traigamos aquí al culto de adoración. ¿Qué cosa Dios quiere escuchar? ¿Qué cosa Dios quiere oír de nosotros? ¿Qué cosa Dios le vamos a ofrecer a Dios? Es interesante ver, amados hermanos, que nosotros hemos estado viendo que la alabanza es algo que Dios quiere recibir de su pueblo. La alabanza es algo que Dios quiere que su pueblo traiga. Véalo en el Salmo 100. Entrad por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. El Salmo 100 empieza así. Pero también Dios espera que su pueblo traiga la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios, lea la palabra de Dios como aquel medio para santificarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Pero Dios también quiere que nosotros entendamos que nuestro propio corazón debe de estar involucrado. Nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro cuerpo debe estar involucrado. Pablo lo llama un culto racional. Nosotros traemos nuestro culto racional. ¿Y qué sacrificio traemos? Porque Pablo está pensando en un sacrificio como el de Aarón, que trae un sacrificio con un animalito, un cordero. Nuestro sacrificio es el de nuestros labios, el de la alabanza, el de nuestro reconocimiento de que Él es Dios, el de nuestra oración intercesora. Ese es nuestro sacrificio que traemos. El sacrificio de Cristo lo traemos delante de Dios como nuestra ofrenda a Él. Todo este culto racional lo traemos porque somos adoradores. Eso es lo que somos. Y obviamente esa adoración lo hacemos durante toda la semana. Durante toda la semana somos adoradores de Dios. Tenemos a Dios presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la crianza, en nuestras relaciones, pero también en el día del Señor, en el culto a Dios. Dios está presente. La oración intercesora es parte del culto de adoración. Aunque hemos orado al inicio del culto, aunque oraremos al final del culto, nosotros tomamos un momento para orar por propósitos específicos. La predicación,
los enfermos, la necesidad de la iglesia. Tenemos cosas por las que orar. El evangelismo, el discipulado, y ya lo hemos hecho. Ahorita mismo oramos, porque es parte de lo que es el culto de adoración a Dios. Y ahora estamos sentados adorando, escuchando, prestando atención a su predicación, a la enseñanza. El texto que leímos en la escuela dominical de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, versículo 10, decía a Moisés, Dios le decía a Moisés, reúname al pueblo, grandes, pequeños, ancianos, jóvenes, a todos, y enséñales la palabra. Enséñales el temor a Dios. Enséñales mis mandamientos, para que aprendan a temer a Dios y para que lo enseñen a sus hijos. Lo mismo que hizo Moisés con el pueblo, es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Reuniéndonos en la asamblea de los santos, en la adoración pública, para aprender, para temer a Dios. Y amados hermanos, estos elementos los hemos estudiado para que entendamos que lo que estamos haciendo no es un invento del que está predicando aquí. No es un invento para mantener a las personas drogadas. Una de las cosas de lo que nos acusan, o lo que nos acusaban algunos políticos marxistas, es que la religión es el opio de los pueblos, una droga que mantiene sedado, tranquilo el pueblo. Pero realmente el evangelio no es eso. El evangelio es la bendición de Dios para todas las naciones, la proclamación de la paz de Dios a todos los hombres a través de Cristo, del perdón de pecados. Y nosotros nos reunimos aquí, no para ser sedados, sino para ser energizados, para ser fortalecidos, para estar capacitados de una manera más excelente para servir al mundo, a la generación que nos ha tocado vivir, para adorar a Dios, para servir a Dios. Amados hermanos, Dios nos llama a que lo adoremos y que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y he aquí la verdad que se predica. Aquí encontramos a un siervo de Dios que habla al pueblo de Dios en Hebreos capítulo 1. Y nos dice que Dios nos habla. Dios nos habló. Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y este versículo nos empieza diciendo que Dios nos habló hace tiempo atrás a los padres. ¿Cuándo fue eso? Nosotros lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1. En Génesis 1:3 vemos a Dios hablando a su creación antes de que el hombre naciera. Dios hablaba, la palabra de Dios estaba en la creación mucho antes de que la creación fuera hecha. Y luego vemos a Dios hablando directamente al hombre, y diciéndole, gobierna la tierra, multiplícate, no comas del árbol del bien y del mal. La palabra de Dios siempre ha estado en medio nuestro, antes de nosotros ser y nosotros ya siendo creados. Pero también Dios habló a través de los profetas, como dice aquí Hebreos, la carta a los Hebreos. Hebreos 1:1. Y de muchas maneras a los padres por los profetas. Es decir, habló en la creación, habló a Adán y a Eva, pero también Dios hablaba a Isaías. El profeta Isaías oía la palabra de Dios y la predicaba al pueblo, la enseñaba al pueblo, se la daba al pueblo y se la explicaba. A los profetas también se le llamaron videntes, aquellos que podían ver, o mejor dicho, discernir, comprender. Recibían la palabra de Dios,
pero también podían explicarla, podían comprenderla y podían enseñarla al pueblo. Y es sorprendente cómo Dios trajo su palabra a través de los profetas para que la gente la escuchara, la entendiera y la aplicara en su vida. Ahí vemos la proclamación de la palabra desde Adán hasta los profetas. Y en segundo, este pasaje nos dice que Dios continúa hablando hoy. Hebreos 1, versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios continúa hablando por la predicación que realmente expone la palabra de Dios, que nos permite ver, comprender lo que enseña la palabra de Dios de una forma clara, ordenada, para aplicarla a nuestra vida. Dios hoy continúa hablándonos. Por eso es que se predica la palabra de Dios, porque es la forma de hablarnos hoy Dios. Queridos hermanos, las visiones y los sueños, Dios los detuvo con los profetas. Porque eran los profetas los instrumentos de Dios para que esas visiones y sueños llegaran al pueblo. Pero viniendo Cristo, lo perfecto, ya no es necesario ninguna de esas visiones que necesitaban de un intérprete, de alguien que le explicara, porque no se podía explicar si no había un vidente. Hoy tenemos al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hablándonos a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras. Porque Dios dejó las Sagradas Escrituras, como decíamos en un mensaje anterior, una palabra oral llamada Misra y una palabra escrita llamada Mikra. Así le llamaba el pueblo hebreo. Y ellos lo llamaban así porque eran palabras de Dios. Era palabra de Dios lo que Dios hablaba a través de los profetas, visiones y sueños, de forma oral. Pero era palabra de Dios lo que esos profetas habían escrito, porque Dios lo había mandado a escribir. Lo que tenemos hoy. Por eso podemos leer el libro del profeta Isaías. Lo que Dios le dijo a Isaías, lo podemos leer. Lo que Dios le dijo a Jeremías, lo podemos leer. Está aquí. Y Pedro habla en su primera carta que Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras, las cuales son su inspiración, dado por el Espíritu Santo. Dios continúa hablando hoy para que nosotros podamos ver. Y ver no es mirar con los ojos, es que nuestro entendimiento se abra y podamos comprender, entender, asimilar lo que Dios nos está diciendo, para que salgamos al trabajo y lo apliquemos, para que instruyamos a nuestros hijos y lo apliquemos. ¿Por qué Dios nos da su palabra a través de la predicación? Para que se haga de forma comprensiva, clara, ordenada, aplicándola a las necesidades, circunstancias de hoy, siglo XXI, de hoy. Y el pasaje nos dice que Dios continúa hablando a través del Hijo de Dios por su vida, por su muerte, por su resurrección, de su segunda venida. ¿Y qué parte de la Biblia habla de eso? O todo el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan del Hijo de Dios, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su segunda venida. Cristo viene otra vez. ¿Cómo tú lo sabes? Porque la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña, por eso lo creemos y lo predicamos. La Biblia enseña que Cristo murió y resucitó. Nosotros lo creemos y lo predicamos. ¿Pero acaso tú y yo hemos visto a Jesús? No, no lo hemos visto. Pero tenemos el testimonio
de hombres inspirados por el Espíritu Santo y que fueron testigos, palparon y vieron a Jesús. Y esos hombres son los escritores de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Por eso podemos decir, como ellos, que también nosotros oímos, vemos y entendemos la muerte, la vida, la resurrección y la segunda venida del Hijo de Dios. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros edificamos nuestra vida como si fuera esta casa, este edificio. Hay una zapata, un fundamento. ¿Cuál es esa zapata? Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra principal sobre la que este edificio, esta iglesia, y no me refiero a las paredes, sino a cada uno de ustedes, cómo se edifican, cómo crecen? Sobre Jesucristo, creyendo en Jesucristo. ¿Cómo son salvos? Creyendo en Jesucristo. ¿Cómo viven? De acuerdo a la vida de Cristo, a la palabra de Cristo. Ese es nuestro fundamento, la base de nuestra fe, Jesucristo. Por eso, amados hermanos, podemos decir que ciertamente hoy Dios sigue hablando a través de Jesucristo. Porque el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, hablan acerca del Hijo de Dios. Proclaman la venida del Hijo de Dios. Pero pasemos a 1 Timoteo capítulo 4. Un poquito antes de Hebreos, por ahí después de Tesalonicenses. 1 Timoteo capítulo 4. Perdón, 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4. Te encargo, versículo 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Observen, amados hermanos, que allí se le está ordenando a Timoteo: predica la palabra. La predicación de la palabra de Dios es central, porque Dios está hablando a través de la palabra. Dios continúa hablándonos a través del Hijo de Dios, a través del Nuevo Testamento, a través del Antiguo Testamento. Y Dios estableció a pastores para que estos hombres predicaran la palabra. Miren cómo dice 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Miren el trabajo de Timoteo. Ese es el trabajo de Timoteo. Predicar. Predicar la palabra de Dios. Y amados hermanos, esto nos dice a nosotros que el objetivo de nuestra adoración debe de estar centrada en esa palabra que gobierna nuestras vidas, pero también que nos ayuda, nos enseña el camino de Dios, a conocer a Dios. ¿Y qué es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo al decir predica la palabra? La palabra predicar significa exponer. Exponer. Tomar algo y mostrarlo. Cuando tú expones algo, tú lo estás mostrando, sacando y
señalando sus partes, explicando con detalle, con claridad. Esa palabra vino una palabra en griego, en el idioma en que Dios mandó, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego. La palabra allí utilizada es keruso, una palabra media rara, pero esa palabra es predicar, exponer. Era la palabra que se utilizaba cuando se le daba la orden a un heraldo, a alguien que era responsable de decir algo. Imagínense usted que el presidente de la República le dice a un funcionario: usted es responsable de ir a los medios de publicación y usted exponer, usted decir qué el gobierno va a hacer con la situación del COVID. Entonces ese funcionario va a los medios los medios, a la televisión, a la internet, y expone, detalla, explica lo que el gobierno va a hacer con el COVID o cómo se va a enfrentar con el COVID. De igual manera, Dios manda a los pastores a exponer, a predicar la palabra de Dios. Él es su heraldo, el pastor, un representante ordenado, llamado por Dios. Esos niños están jugando allá atrás. El pastor es un heraldo, un representante de Dios y está llamado a predicar la palabra de Dios. Aquí nos está hablando de la exposición pública de las Escrituras. Pablo esperaba que el pastor Timoteo predicara las Escrituras con la intención que él había dado en las Escrituras. Dios había mandado un mensaje en su palabra. Cristo murió. Y Timoteo, ¿qué tiene que hacer? Predicar eso mismo. Hermanos, la palabra enseña que Cristo murió. ¿Pero qué significa eso, hermanos? Y él, como un vidente, alguien que entiende, que comprende la palabra, debe de exponerla, declararla, hacer que la gente entienda también el mensaje, detallarla. De esa manera Timoteo trabajaría con el pueblo de Dios. Y esa palabra tenía una intención, un objetivo. ¿Para qué Dios quería que el pueblo entendiera que Cristo había muerto? Tenía una intención. Timoteo tenía que explicarlo al pueblo. Ese era el trabajo de Timoteo como pastor de la iglesia. Pablo le ordena a Timoteo: expón lo que la palabra de Dios está enseñando. Y esta era la misma responsabilidad de los profetas del Antiguo Testamento. Expón la palabra. Isaías: ve y dile a mi pueblo. Isaías: ve y dile a los príncipes. Jeremías: ve y ponte en la puerta y habla. ¿Y sabe qué? Se paraban, decían lo que Dios le había dicho y lo explicaban. Lo explicaban. Ellos eran los responsables de que la palabra llegara y se entendiera. Así los pastores. Por eso en 2 Timoteo 4:2 predica la palabra. Y miren lo que dice. Miren todo lo que añade. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Miren todo lo que Timoteo tiene que estar haciendo. Insiste con la palabra. Repite lo que ya dijiste. Recuérdaselo otra vez. Insiste hasta que lo entiendan. Insiste hasta que lo apliquen. Redargúyelos. Redarguir significa señálele su pecado, que no es un estorbo para aplicar la palabra. Repréndeles. Llámale la atención, que no es un estorbo, su negligencia, su falta de dominio propio. Repréndele para que anden correctamente.
Timoteo. ¿Qué responsabilidad tenía Timoteo? Una gran responsabilidad, amados hermanos, de enseñar la palabra de Dios. Concluyo, por lo tanto, que el sermón, que es parte del culto de adoración, por cuanto es una ordenanza el enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios, concluyo que el sermón es la exposición donde presentamos las Escrituras y a Cristo, explicando de forma clara, ordenada y detallada, trayendo aplicación a las personas según su tiempo y circunstancias. El sermón que se predica, que se enseña, es la presentación, la exposición de la palabra de Dios. La exposición, la presentación de Cristo. Es Cristo que está hablando a través de su palabra y a través del pastor cuando éste está explicando la palabra de Dios. Cuando un pastor toma la palabra y la expone y la explica y la detalla y la aplica a las circunstancias, está hablando palabra de Dios. Pero cuando un pastor lo que se pone es a hacer chiste, cuando un pastor lo que se pone a danzar y a brincar y a hablar palabras que no se entienden en la predicación, no está predicando la palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Cristo tiene que hablar a través de su palabra. Y el pastor lo que tiene que hacer simplemente es decir lo que Cristo dijo, explicándolo para que la gente lo entienda. Cristo murió, y ese es mi deber, explicar eso. ¿Qué es la palabra muerte? Tengo que explicar para que la gente me entienda. ¿Quién es Cristo? Tal vez algún niño no lo sabe, algún adulto no lo sabe. ¿Qué significa esa palabra? Entonces, por eso que usted ve que a veces los sermones se van a la explicación y definen palabras, definen términos, explican ideas, porque está transmitiendo un mensaje. Por eso es tan importante que usted, amado hermano, descanse bien y coma algo y esté atento para que entienda la palabra que es predicada, porque no siempre es fácil explicarla. A veces nos da una brega entender a nosotros y más difícil a veces explicarla. Pero imagínese usted que si yo me paso 1 hora, media hora, 30 minutos explicándola y usted está durmiendo porque no pudo dormir el día anterior, no se va a entender, no se va a aprovechar. Por eso, amados hermanos, predicamos la palabra. Miren cómo se ordena. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Deuteronomio 31. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Cómo se ordena a predicar la palabra de forma pública en el pueblo de Dios? ¿Y con qué fin? Para que aprendamos quién es Dios, cómo es Dios, para que temamos a Dios y para que luego lo enseñemos a nuestros niños y a nuestros nietos. ¿Por qué predicamos en el culto de adoración? ¿Por qué explicamos la palabra ordenadamente, detalladamente, trayendo aplicación a la vida? ¿Por qué? Porque en primer lugar es una ordenanza de Dios, como hemos dicho ya. Es una ordenanza de Dios. Dios lo manda. No es opcional. Si alguien, un pastor, un predicador se para a realizar chistes, él no está obedeciendo la palabra. Si la iglesia viene y lo que quiere es cantar, danzar y brincar y no escuchar la palabra, no está obedeciendo la palabra. Por eso hay elementos claros en el culto. Queridos hermanos, cuando 2 de los hijos de Aarón se le ocurrió tener un fuego que Dios no había pedido, murieron en ese mismo día. Dios le explicó, léase el libro de Levítico, de forma detallada, específica,
todo lo que tiene que ver con la adoración en esos días a Moisés. Se lo explicó de forma detallada. Y a nosotros nos ha dejado una instrucción clara y detallada en todas las escrituras. No saber qué hacer es evidencia de que no estamos leyendo la Biblia. Es evidencia de que no estamos entendiendo el consejo de Dios para su pueblo. Y no vamos a hacerle bien al pueblo. Por eso los pastores no están llamados a ser bufones, payasos. No están llamados a eso. Ni a estar dando oportunidad. Hay una responsabilidad. Los pastores son responsables de la adoración a Dios. Los pastores son responsables de que en la iglesia, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, se haga la voluntad de Dios. No es lo que a los niños se les ocurrió. O a los jóvenes. A los ancianos. A los adultos. No es lo que Dios dijo. Lo que Dios pidió. Lo que Dios exige. Eso es lo que los pastores tienen que estar haciendo. Y preguntándose, ¿qué cosa Dios pidió que no estamos haciendo? Y examinar su adoración. Dios ordenó que se predique la palabra. Pero vemos en segundo lugar que también, por medio de su palabra, Dios continúa revelándose por medio de Cristo, para su gloria. Dios continúa revelándose por medio de Cristo. Dios quiere que se predique la palabra para seguir revelando su gloria a su pueblo, para que toda su iglesia le conozca, para que los niños le conozcan, para que los adultos le conozcan, para que teman a Dios, para que se arrepientan de su pecado. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 4. Usted busca Hechos y después de Hechos va a encontrar Corintios, va a encontrar Romanos y después Corintios, vaya a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, 5 al 6. 2 Corintios 4, versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado o encubierto, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Observen ahí, Pablo dice, nosotros predicamos a Jesucristo. Él es el rostro, la faz de Dios. A través de Cristo, la gente puede conocer a Dios. El creador de los cielos se puede conocer. Yo no estoy diciendo que tú lo puedes ver, pero lo puedes conocer. El que hizo el mar, las estrellas, el sol. Mire, el sol tú no lo puedes ver cuando está arriba, en su gran fuerza, a las 12 del mediodía. Mire el sol y usted sabe que no va a poder verlo, le molesta la vista. El que lo hizo, tú lo puedes conocer. Al Creador. ¿Y cómo lo puedes conocer? A través de Jesucristo. Por eso Pablo dice, nosotros predicamos a Jesucristo. Por medio de la predicación de la palabra, aquí traída cada domingo, el pueblo de Dios conoce a Jesucristo. Y a través de Jesucristo al Padre. Entra al Padre, tiene acceso al Padre. Dios dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz. Versículo 6. Pues Dios
que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Dios resplandece. ¿Cómo? A través de Cristo. Por eso predicamos a Cristo. Por eso leemos la palabra de Cristo. Por eso Cristo sigue hablando hoy. Hoy sigue hablando Cristo. Y mis amados hermanos, por eso estamos aquí oyendo la palabra de Dios. Para que Cristo y su palabra penetre en este corazón duro. Corazón duro, de piedra. Si usted tomara a los niños y los pusiera delante de un televisor, ¿tú sabes cuántas horas durarían? Ahí sentaditos tranquilitos. Horas muertas. Hora y hora, hora y hora, hora y hora. Ahí no hay que pensar. Ahí no hay que pensar. No hay que razonar. No hay que entender. Y comúnmente en esos programas no está Dios. Entonces es más fácil. Siente los 5 minutos escuchar un mensaje de la palabra. 5 minutos. Siente los 5 minutos, porque usted vea. A veces nosotros mismos tenemos lucha con prestar atención. Nosotros mismos, los adultos, más un niño. Pero usted dirá, no, pero que es un niño. Y yo lo entiendo, es verdad que es un niño. Necesita tener una información más sencilla que él lo pueda entender. Y para eso están los padres, para explicarle eso. La escuela dominical la utilizamos para eso. Pero mis amados hermanos, qué duro es tratar con un corazón como una piedra. Y lo vemos en los niños, y en los jóvenes, y en los adultos. Piedras. Por eso, cuán necesario es que cada domingo estemos presentes para que la palabra de Dios taladre esas piedras. Para que la palabra de Dios ablande esas piedras. Para que ellos tengan la capacidad de oír el mensaje de la palabra y entenderlo y creerlo. ¿Qué hacen algunos padres? O algunos adultos. Yo no entiendo, me voy. Pero es la misma actitud en la escuela. Es una rebeldía lo que hay. Lo ve en la escuela. Yo no quiero ir a la escuela. No quiere aprender. No quiere razonar. No quiere pensar. No se quiere dejar instruir. Él no quiere que lo manden. Búsquelo, amigo. Búsquelo, hermano. Es eso. Porque hay tantos niños que sí pueden estar allí y prestar atención. Y algunos no. Porque nosotros, los padres, queremos que ellos estén bien, contentos, con una sonrisota. No, no es una sonrisa, es obediencia lo que necesitan. Y por eso necesitan estar en la escuela y aprender. Antes de que el tiempo se le pase. Porque hoy tienen 5 años, mañana tienen 12, pero después tienen 24 y 30 y quieren casarse, y quieren tener familia, y quieren pisto, y quieren dinero. Pero eso no llega del cielo, hay que trabajar. Dios dijo que hay que coger el sudor de la frente. Pero el niño que no estudia hoy, mañana va a ser un vago, que hay que mantenerlo. El niño que hoy no se puede sentar a aprender la palabra de Dios ahí, mañana va a estar en la calle dando vueltas, bebiendo. Y lo que tanto lamentamos a veces con nuestros familiares, nosotros lo estamos sembrando a nuestros hijos. Nosotros lo estamos sembrando. ¿Sabe por qué? Porque no queremos que ellos se sienten ahí. Yo no quiero que él sufra. No, él no está sufriendo. Él está aprendiendo. Que vaya a la escuela. Ay, que él no quiere ir. Yo nunca le pregunté a mis hijos si querían ir. Camine, levántese, vamos para la clase. No, que yo no quiero. Yo no te estoy preguntando. Esa es mi respuesta clara. Yo a usted no le pregunto, yo a usted le doy órdenes. Aquí la cabeza soy yo. Y yo no quiero que tú mañana estés pasando hambre y vergüenza. Que es lo que muchos padres hoy están pasando. Porque sus propios padres no hicieron su trabajo con ellos.
Entonces no podemos hacer eso nosotros. Ese lujo no nos lo podemos dar nosotros. Por eso ellos van a estudiar, van a estar ahí sentados escuchando la palabra de Dios. Y nosotros vamos a estar orando. Señor, abre su corazón. Enternécelo. Ayúdalo a entender, Señor. Porque es torpe, no quiere prestar atención a lo bueno. Pero a lo malo sí le prestan atención. Andar dando vueltas con los amiguitos hasta la noche, eso sí quieren. Comer cualquier cosa, menos la comida de vegetales y alimentos correctos, eso no lo quieren. Queridos hermanos, Dios sí sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, como padre, nosotros tenemos que estar oyendo su revelación, su palabra, y poniendo a nuestros hijos allí a aprender su palabra, a que conozcan a Dios. El conocer a Cristo es lo que lo va a llevar a la salvación y la vida eterna. El conocer a Cristo, el aprender quién es Cristo, el recibir a Cristo como Señor y Salvador. En Hechos 2, 14 al 15, vemos a Pedro predicando a Cristo. ¿Y qué sucedió? 3,000 personas se convirtieron. Y no era porque Pedro era un gran predicador, era su primer mensaje. Sin embargo, Pedro, cumplió con su responsabilidad, predicó a Cristo. Y vemos aquí este es gran sermón, amparado en Joel, capítulo 2, versículos 17 al 19. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y usó el profeta Joel para predicarle a Cristo, a esa gente, con un corazón duro. ¿Y sabe qué? Maravilla de maravillas. Dios ablandó su corazón. No fue Pedro, fue Dios que lo hizo. Confía en Dios, amado hermano. Confía en Dios. Y haz que tus hijos y tú mismo oigan la palabra. Cada domingo nos reunimos a escuchar la palabra para creer en Cristo, para conocer a Dios a través de Cristo. Es su ordenanza a nosotros. Pero en tercer lugar, la predicación es vital en el culto de adoración, porque por medio de la predicación Dios edifica a su pueblo. Tu vida, Dios la toma y la edifica. Él es el obrero que toma el barro, tu vida, y la comienza a formar. ¿Qué usa? Su palabra. Él toma tu vida y la transforma de un barro inútil a un vaso de honra. De un barro sucio del piso a una vasija buena, útil. Pero ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que coger la vasija y moldearla. Y el barro quiere coger para este lado. ¿Y el alfarero qué hace? Que es para este lado, amigo, venga. Lo endereza. Lo moldea. Eso hace Dios con nuestras vidas. Dios moldea nuestras vidas y nos edifica. Por eso es vital la palabra de Dios predicada domingo tras domingo. La predicación en el culto público nos abre el camino por donde hemos de caminar con destino a Sion la celestial. En la doctrina de los apóstoles tenemos que estar involucrados aprendiéndola. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados. Vamos a edificar a los niños. ¿Y qué voy a poner como fundamento? A Cristo. Vamos a edificar a las damas. Vamos a edificar a los caballeros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra y con Cristo. Mostrando a Cristo a través de la palabra. Enseñándoles a Cristo. En la doctrina de los apóstoles, también nosotros tenemos que seguir creciendo a Cristo. Tenemos una misma fe. Eso lo sabemos a través de Cristo. Una misma confesión que nos permite ser de una misma mente. Todos nosotros aprendemos de Cristo. Y cuando todos aprendemos que Cristo es el Hijo de Dios, aquí nadie se va a perder con eso, porque eso es lo principal. Es el Hijo de Dios.
¿Pero qué más aprendemos? Todos aprendemos en conjunto que Cristo murió por nuestros pecados. Y ya nadie nos va a engañar. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Y así cada enseñanza nos une, nos fortalece, nos anima. Nuestra comunión está fundamentada por el amor en la verdad. Por el amor como fruto de la verdad. Un amor ágape, sólido, firme, basado en la verdad, no en el sentimiento. Nosotros tenemos un amor fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Por esto, esta ordenanza es tan necesaria. Nosotros disfrutamos obedecer la palabra porque es lo que Cristo nos dice. Y al escucharlo en el mensaje de la palabra cada domingo, ¿qué hacemos? Lo aprendemos. Aprendemos a obedecer. Aprendemos a actuar. Aprendemos a vivir. Por eso es tan necesario la palabra de Dios, predicada cada domingo. Porque el pueblo de Dios está aquí para aprender, para saber cómo vivir delante de un Dios santo, todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, un Dios misericordioso. Algunas personas, para que usted lo sepa, se alejan de la iglesia porque una vez pecaron y nunca más vuelven a la iglesia. Pero es que ellos no han leído, no le enseñaron que hay perdón de pecados a través de Cristo. No se lo enseñaron o nunca lo escucharon. Por eso es necesario que se predique la palabra. Para que la gente aprenda que hay perdón de pecados. Para que la gente aprenda que nosotros tenemos necesidad de que Dios enseñe a nuestro corazón. Amado hermano, por eso nos exponemos a la palabra de Dios cada domingo. Por eso tenemos una cita aquí. Porque por la enseñanza, la predicación de la palabra, la gente es salva. Yo quiero que tú conozcas el amor de Dios. Siéntate y oye el amor de Dios. Mira, Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¡Wow! Pero ¿y por qué Él hizo eso? Por amor. Por amor. Pero mírame, Él lo hizo porque hay un infierno eterno para aquel que no cree en Él. ¿Cómo? Sí, eso también lo enseña la palabra de Dios. Pero también Él lo hizo porque Él no quiere que ninguno perezca. Ese es su deseo y voluntad. Ahora es tu responsabilidad responder. Oye su voz y responde. Cada domingo nos exponemos a esta enseñanza. El Señor Jesucristo es el que guía, nos da paz, nos da perdón de pecados y vida eterna. Es Cristo que lo hace. Y por eso, amados hermanos, nosotros predicamos la palabra de Dios para que Dios sea glorificado, para que Cristo sea exaltado, para que sea conocido por nosotros. Necesitamos conocer a Cristo. Como decíamos al principio, Él es el rostro de Dios. A través de Cristo vemos el rostro de Dios. La luz del Evangelio es Cristo. Si tú recibes a Cristo, tienes la luz. Si tú recibes a Cristo, tienes al Padre. Tienes la salvación. Tienes la vida eterna. Queridos hermanos, por eso es que se predica la palabra de Dios. Por eso es que se proclama el mensaje de salvación a todas las almas. Por eso es que cada domingo aquí nos reunimos y alabamos, exaltamos, cantamos al que nos salvó. Por eso cada domingo nosotros nos reunimos para orar al que nos oye y nos responde. Por eso cada domingo aquí nosotros oímos la lectura de la palabra de Dios para conocerle. Y por eso cada domingo se predica la palabra de Dios, porque Cristo habla a través de su palabra. Él hoy te ha hablado a ti. Oye su voz y créele, porque el que cree en Cristo también ha creído al que le envió. Dios envió a su Hijo
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has tú creído en el Hijo de Dios? ¿Has tú recibido al Hijo de Dios? ¿O tú piensas irte de esta iglesia al infierno eterno? Porque hay algunos que están locos por salir. ¿A dónde? ¿Por partir hacia dónde? ¿Hacia el cielo o para el infierno? Yo, en tu lugar, me quedaría aquí hasta que yo entendiera, hasta que yo recibiera la bendición a Cristo, mi salvación. No estaría tan preocupado por la leche, por el café, por los frijoles. Yo no estaría tan preocupado por eso. Porque mire, usted se come los frijoles ahora y en la noche quiere seguir comiendo. Y al día siguiente igual. Eso no se va a acabar. Los frijoles no se van a ir. La habichuela no se va a ir. Ahora, tu eternidad, eso sí es precioso. Eso sí es caro. Por eso, usted, mi querido amigo, cree en Jesucristo y sea salvo. Y luego salga a comerse sus frijoles. Cree en Cristo y salvo serás. Recibe a Cristo y luego sal a hacer todo lo que tenga que hacer. Pero empieza por la salvación. Por eso, amados hermanos, tenemos el sermón de la palabra. Para cada domingo, escuchar a Cristo. Por eso tenemos el sermón, para que se explique la doctrina de Cristo. Hoy vamos a hablar de Cristo y su resurrección. ¡Wow! Hoy vamos a hablar de algo especial. Luego vamos a hablar de Cristo y su ascensión a los cielos. Luego vamos a hablar de la Trinidad. Y cada enseñanza revela más y más y más glorioso al Padre. Más y más. Queridos hermanos, yo nunca en mi vida he pensado, al venir aquí, que voy a escuchar lo mismo. Y mire, que a veces el pastor predicaba el mismo mensaje. Y era la voz de Dios hablándome siempre diferente. Siempre algo nuevo, aún en el mismo mensaje. Porque yo no iba a escuchar al pastor. Yo venía a escuchar a Cristo siendo predicado. Y estaba a la expectativa, en oración, pidiéndole a Dios, dame un chin más hoy. Dame un chin más. Dame mucho más de ti. Ven tú con esa expectativa. Porque vamos a interceder en oración delante del trono del Todopoderoso. Ven con la expectativa de que vamos a cantar y a unirnos con los ángeles que alaban al Señor todo el tiempo. Ven con la expectativa de que vamos a estar oyendo la voz de Cristo a hablar a nuestros corazones a través del sermón de su palabra. Ven con esa expectativa y que Dios te concede esa bendición. Y aún mucho más, la salvación tuya y de cada uno de tus hijos. Amados hermanos, por eso estamos aquí adorando al Señor. Que Dios nos conceda adorarle en espíritu y en verdad. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos a entender tu palabra y a proclamar tu verdad. Que hoy nosotros entendamos que al escuchar el sermón de tu palabra, estamos escuchando a Cristo siendo predicado, a Cristo siendo proclamado. Y es nuestra gran oportunidad, oh Dios, de conocerte a ti, de amarte, de adorarte y de reverenciarte. Todo esto, Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos. Guía a nuestros niños, a nuestros jóvenes hacia ti y sálvalos. Por Jesús te lo pedimos. Amén.